Hola amigos, el video es un tutorial sobre cómo ganar en el año 2023. Si ustedes ven este video, les interesa el método de ganar mucho dinero en un periodo rápido para poder comprar todo lo que les guste y todo lo que necesiten. Así como hacer ese tal método el principal fuente de ganancia. Espero ayudarles a encontrar tal método enseñándoles el método de ganar dinero que uso desde hace más de 4 años. Entonces, el primer paso es registrarse en la plataforma de comercio donde gano casi a diario. Su enlace está en el comentario fijado debajo de este vídeo. Solo necesitarán pasar por el enlace, introducir los datos principales y pulsar el botón de registrarse. Yo tengo mi cuenta registrada, por eso lo inicio la sesión. Ahora nos encontramos en la cuenta, el perfil de la plataforma cuya interfaz se ve así, tal vez les explico un poco. En que trabajamos, es que trabajamos en una plataforma de comercio que está relacionada con los mercados más populares, más conocidos, mercados financieros, claro está. Nuestro objetivo es analizar el mercado y pronosticar. Por ejemplo, en ese fragmento del gráfico vemos que el gráfico sube de esa manera que les marco ahora. Aquí está el punto mínimo, aquí es donde estamos ahora. Pues de eso podemos suponer que el gráfico siga subiendo. En cuanto analizamos, aquí podemos abrir el convenio de compra pulsando en el botón verde de Higher o arriba. Apostamos en esos $100 y ganamos hasta el 92% del importe apostado. Por eso, si el convenio de un minuto se cierra en ese punto más arriba o ese en cualquier punto más arriba de la apertura del convenio, ganamos casi el doble importe apostado, hasta el 92%. Es perfecto, creo. A ver, a ver, a ver. Y a la misma cosa es con los convenios de venta. Es cuando la tendencia es de bajada, el mercado baja y así ganamos. Es lo más principal aquí. Además, en el vídeo les contaré cómo analizar haciendo lo menos errores posibles y también les compartiré mis pensamientos. De eso, si todavía ustedes están interesados, pues al registrarse en la plataforma abrimos la sesión de perfil donde completamos los datos personales y los verificamos, que es para sacar dinero de la cuenta. Luego abrimos la sección de finanzas, la página de depósito y ahí elegimos cualquier método de pago que prefieran. Yo suelo depositar criptomonedas. Hoy deposito $100 y también uso el código de promoción especial que me regala $50 extra. Ahora necesito pagar la solicitud y pronto el dinero llegará a mi cuenta. 5 o 10 minutos. Entonces, en 3 minutos ya tengo $150 en mi balance. Y primero la interfaz de la plataforma. A la izquierda arriba elegimos cualquier par de divisas o activo cuya rentabilidad es 92%. Luego abrimos el gráfico de velas y ahora es muy importante, el tiempo de un convenio y el de una vela deben ser iguales. Creo que eso es lo más importante aquí. Por ejemplo, pueden elegir 1 minuto, 15 minutos, no importa. Lo más importante es que el tiempo de la vela y el de convenio sean iguales. ¿Qué es el tiempo de una vela? Pues si alejamos el gráfico podemos notar que las velas japonesas, que es una de las formas de representar el gráfico, el precio en el mercado, puede parecer raro, pero hay que acostumbrarse a todo esto, es muy informativo y es donde está mi clave de éxito. Pues el tiempo de una vela es el tiempo durante el que se forma una vela verde o roja hasta el final, por completo. Por ejemplo, aquí dentro de unos segundos esta vela estará completada y la nueva vela empezará a formarse. Y el tiempo es 1 minuto.
Aquí elegimos el tiempo de convenio, que será M1, un minuto, y el importe del convenio. Esta vez empiezo con el importe de $50, como tengo $150 en el balance y apuesto una tercera parte. Vamos a ver cuánto ganaremos y abro el primer convenio de venta. Ahora miren por qué. Pues hoy usamos la herramienta más simple del análisis técnico. Las herramientas, las hay muchas, pero el análisis técnico es el más popular y eficaz. Aquí ponemos esa línea horizontal. Si prestamos atención al gráfico, a sus movimientos, vemos que en ciertos momentos del gráfico los movimientos se paran y eso pasa en el mismo nivel del precio donde podemos poner una línea horizontal. Así podremos asegurarnos de que esa línea se convierte en un elemento de parada del gráfico. Aquí el mercado llevó mucho subiendo y ahora se encontró con una línea y empezó a bajar. Pues ganamos $46 de la ganancia neta. Felicidades. ¿Cómo piensan? ¿Por qué el gráfico se resaltó de la línea? Creo que ya entienden que no es algo espontáneo, eso se llama el nivel horizontal. Se puede imaginarlo como una línea que impide que el gráfico suba más. El gráfico se resaltó de la línea por lo menos 3 veces ya y es muy probable que lo pase por la 4ª vez. La posibilidad de eso es muy alta. Aquí, aunque sí hay posibilidad de que el gráfico supere el nivel para subir más, pero es otra cosa. Entonces abrimos el convenio en lo alto aquí y luego vemos la reacción pequeña del gráfico hacia abajo y gracias a esto ganamos dinero. Vamos a encontrar hoy situaciones similares para que entiendan todo. Y la siguiente situación aquí, vamos a abrir el convenio de venta también. Es que vemos que el gráfico sube, luego resalta y se para. Después pasa la misma cosa, arriba, parada, resalta. Eso significa que con estos dos puntos de vuelta podemos poner una línea o zona de resistencia. Además se nota que por la tercera vez había la misma reacción, pero el gráfico superó el nivel y siguió más arriba. Esta línea de resistencia que impedía la subida del gráfico y esta línea se convirtió en aprobación que impide la bajada del gráfico. Y ahí el gráfico tocó el nivel y por eso ganamos dinero. Qué bueno. Entonces, después de romper esa línea con una reacción pequeñita, el gráfico vuelve a la línea y resalta más. Podemos decir que es como un espejo, así llamado, ya que el gráfico puede resaltar igualmente desde arriba hacia abajo y viceversa. Por consiguiente, aquí prevemos la dirección del precio hacia el nivel que está justo aquí. Aquí está, sí. Por eso entendía que el gráfico bajaba hacia el nivel. Por eso abrí el convenio de venta en esa situación. Gané el 92% o $46. Y aquí de la misma manera abrimos el convenio de compra. Se nota una zona que impide que el gráfico suba más y también hay una zona que lo impide que baje más. De hecho, en estos puntos del gráfico se resalta de un diapasón comercial dentro de un diapasón comercial y vuelve adentro de ese canal comercial. Pues ahora el gráfico no alcanzó esta zona todavía y creo que seguirá hasta este nivel.
La dirección es de subida en general y el mercado también sube. Por eso abrimos el convenio de compra. Ya que todo está más o menos claro. Esta vez apostamos $80. Es que como ya he ganado algo, puedo aumentar el importe del convenio. Es que cuando el importe es igual a una tercera del depósito, es más rápido ganar. Y así se puede ganar más. Aquí veo la siguiente situación para abrir un convenio, esta vez de venta, y el importe es de $105, una tercera parte del depósito. En esta situación, el gráfico se mueve parándose en estos puntos con los que quiero poner una línea, y así entiendo que el gráfico puede resaltar por la cuarta vez, ya que hay muchas reacciones con esta línea. Sí. Por eso el convenio es de venta, esperando alguna reacción hacia abajo del gráfico. Y así podremos ganar dinero con ese convenio. Como vemos, falta un poco de tiempo para que el convenio sea exitoso. Por eso abrimos un convenio más apostando $210 y igualmente de venta. Eso se hace para que si ganamos $193 esta vez, recobraremos la pérdida de $105 y en el convenio anterior y podemos ganar más extra. Eso se llama el convenio para recobrar pérdida. Exactamente por eso el balance debe ser suficientemente grande para poder abrir. Y esta vez el convenio es exitoso y ganamos $193, por lo que recuperamos la pérdida anterior y ganamos extra. Perfecto. Ahora el importe del convenio será de $160 y seguimos. Aquí podemos ver la reacción hacia abajo que necesitábamos. Perfecto. Y aquí abrimos un convenio de compra y miren por qué. La lógica es la misma durante todo el vídeo y les trato de explicarla. Solemos estudiar las situaciones más simples aquí. Por ejemplo, aquí el gráfico baja, luego se para y se resalta. Luego baja, se para y se resalta. Por eso, en esta zona existe un nivel que se llama el de aprobación. Y es que impide que el gráfico baje más. Por eso, cuando el gráfico se acerca por tercera vez al nivel, espero que otra vez resalte de él. Por eso, el convenio es de compra y es de 1 minuto, apostando $130. Veremos. 5 segundos. Esperamos. Uy, otra vez faltan algunos segundos y el convenio pierde. Pues por eso abrimos el segundo convenio igual de compra, pero apostando $270. Este convenio será exitoso, con él recobraremos la pérdida y ganaremos más dinero. Como ven, todo pasa como previmos. El mercado es predecible para lo que necesitamos el análisis técnico. El gráfico ahora es de velas de 5 segundos, pero volvemos a las de 1 minuto. Vemos la situación en general, el resalto del gráfico, que bajó más de lo deseado, pero vale, eso pasa. Para tales situaciones es necesario tener una cantidad de dinero adicional. Así podrán ganar de todos modos en cualquier situación. Entonces abrimos el convenio de venta. Se nota el nivel horizontal que impide que el gráfico suba más. Si prestamos más atención, antes era la línea de aprobación y ahora es resistencia de la que el gráfico resultará pronto. La reacción aquí, sí, la reacción es la que necesitamos. Abrimos el gráfico de 5 segundos y veremos con más detalle.
pues pronto el convenio se cerrará y el mercado ya está más debajo del punto de la apertura del convenio y quedaremos en falta. Hoy aumentamos el depósito desde $150 hasta $670, es más de 4 veces. Perfecto. Les aseguro que cada de ustedes comerciando con esa estrategia puede ganar muchísimo dinero, 4, 10 veces, muchas. Si les interesa ese método de ganar dinero y si quieren conocer más, únanse a mi canal de Telegram gratuito, donde encontrarán las señales con las que podrán empezar a ganar a partir de hoy. Ahí también un montón de información útil y necesaria. El enlace está en el comentario fijado debajo del video. Suerte a todos amigos. Hasta pronto.